Sin más preámbulos, os doy paso a Serafín Utacia, que va a hablarnos un poco pues, sobre quién era el Mancebo de Arévalo y qué es lo que hizo. Serafín. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu amable presentación, y a la concejala de Cultura, pues buenas noches, y agradezco vuestra presencia, pues porque, bueno, pues no son tiempos para andar por las calles, podemos decir. Voy a intentar que sea una conferencia pues para gente interesada como vosotros. Es un vecino vuestro y mío también por adopción, y entonces voy a intentar fundamentalmente daros datos para que le conozcáis mejor y le valoréis y le defendáis y le promováis. Bueno, hay una referencia cronológica. 1502 es el año en el que a los numerosísimos musulmanes que vivían en la corona de Castilla y también en la corona de Aragón desde cientos de años atrás, y que estaban viviendo en su religión islámica sin ninguna dificultad. Sí, estaban en una condición de minoría postergada, pero podían perfectamente realizar sus ritos, tenían sus autoridades religiosas, jurídicas, tenían su forma de vestirse si querían, de hablar, etc. Es decir, todo esto en 1502 desaparece. Porque los reyes católicos habían hecho una opción por una forma de gobernar Castilla. Castilla es la corona de Castilla, que incluía desde Galicia hasta Murcia, desde el País Vasco hasta Cádiz. Eso era la corona de Castilla. Lo otro era la corona de Aragón, que eran Aragón, Valencia, Cataluña y Baleares. Bien, entonces digo corona de Castilla y corona de Aragón, como se unen las parejas Fernando e Isabel y Isabel Fernando, pues es una monarquía dinástica unida, pero eran dos reinos diferentes y seguirían siendo así diferentes hasta principios del siglo XVIII. De forma que a América, como fue una conquista castellana, la corona de Castilla, los aragoneses eran extranjeros y apenas fueron. Bueno, lo digo porque esa idea de España fundada por los reyes católicos, no. España la fundan los Borbones cuando ponen una sola capital, que es Madrid, una sola moneda única para todos los reinos, que es la peseta, un idioma oficial, una capital, que hasta entonces no había sido. Madrid había sido la capital de la corona de Castilla desde un momento dado, y Valencia, Barcelona y Zaragoza eran las capitales de la corona de Aragón, que tenía tres. A partir de 1714 ya será España. Circunstancia que va de alguna forma, bueno, se anula desde 1714 hasta 1978, es un estado centralista, y con la aprobación de la Constitución de 1978, de alguna forma se vuelve a esta España que tenemos ahora descentralizada, con comunidades autónomas que más o menos reproducen las viejas formas, las históricas formas de organización, solo más o menos. Bien, entonces, en 1502 los reyes católicos, que quieren un proyecto unitario y un proyecto moderno de Estado, saben que la religión es una dimensión de las sociedades muy influyente, muy aglutinador, y resulta que aquí había habido tres religiones que eran producto de la historia y que en la concepción de un Estado cohesionado pues no eran funcionales. En 1492 se habrían librado de los judíos,
les habían dicho: si queréis seguir aquí os tenéis que bautizar. Y los judíos, que tenían una red de conexiones fuera de España muy bien organizada, prefirieron marchar, y es la expulsión de los judíos. 10 años después, 1502, se les ofrece a los mudéjares, que eran los musulmanes que vivían aquí, si queréis seguir siendo musulmanes no hay problema, pero os tenéis que marchar de aquí, de España. Si queréis seguir viviendo aquí, os tenéis que bautizar. Y estos, los musulmanes, los mudéjares, pues que tenían muchas menos conexiones externas y más dificultades y menos costumbre a las relaciones fuera de su ámbito habitual de vivienda, decidieron bautizarse pensando que este era un trámite menor y que antes o después les seguirían tolerando ser diferentes. Y de hecho, en el acuerdo pues se les daba 40 años para irse, poniendo al tanto de lo que significaba una nueva religión, porque claro, cambiar de religión no es lo mismo que cambiar de chaqueta, ni siquiera de casa. Es algo mucho más complejo y los que gobernaban sabían perfectamente que aunque se bautizaran era imposible que se suman a una religión. Ya decían, bueno, ahora de momento todos se bautizan, los padres no sé qué darán ahí, pero los hijos sí que esos ya, y los nietos especialmente. O sea, se les dio 40 años y después pero la realidad es que, bueno, pues la religión en aquella época era un factor social enormemente dinámico, conflictivo. Bueno, aquí teníamos dos religiones, el cristianismo en el formato catolicismo español, pero en Europa va a venir después las reformas protestantes y el mismo ajetreo religioso estaba fuera de España. En Francia va a haber un problema similar al nuestro, solo que no entre cristianos y musulmanes, sino entre católicos y protestantes, que allí se llaman hugonotes, una especie de calvinistas. Y Francia no lo va a saber resolver, va a haber un periodo de guerras civiles en Francia todo el siglo XVI. Francia es el gran país de Europa, el más poblado, el más rico, el que está mejor situado. Es donde habían ido a estudiar y a enseñar los grandes personajes de Europa, Tomás de Aquino, Duns Scoto, San Ignacio de Loyola, cuando tiene que fundarse va a París. Y Francia, sin embargo, en el siglo XVI es una potencia inferior a España, que siempre había sido un lugar secundario. ¿Por qué? Porque tuvieron el problema de la guerra de religión que les debilitaron. Y en cambio en España, por mor de la unificación, de la cohesión, los reyes católicos sacrificando pues todo lo que hubo que sacrificar, y al que no se adaptaba a esa uniformización y esa cohesión, pues la Inquisición le metía en cintura o le llevaba a la hoguera. Y el resultado fue que aquí hubo esta cohesión que permitió que España fuera durante el siglo XVI la potencia hegemónica de Europa, con gran enfado de Francia. Tuvimos 4 guerras en el siglo XVI con Francia por ver quién se ha disputado, y finalmente, bueno, pues durante un tiempo Francia se retiró. Volvamos a nuestro... Pues eso comienza en 1502, cuando ya desaparece cualquier religión que no sea el cristianismo, que no es en su versión católica, y esto significará naturalmente pues que quienes habían ejercido libremente esa religión y van a querer seguir siendo musulmanes tendrán que buscarse otra forma de actuar. Bien, el mancebo de Alévolo no es, aquí se ha dicho, bueno, que lo conocemos, sí, el gran público lo comienza a conocer desde hace poco, pero ya fue detectada su presencia, es decir, ya se hizo eco de su existencia en 1839 en un artículo de una revista en Londres. Un liberal exiliado, Pascual de Gallangos, pues publica un artículo donde alude a un personaje que firma con seudónimo llamado Mancebo de Alévolo. Después de él, pues va a haber arabistas del siglo XIX como Eduardo Saavedra, Menéndez Pelayo, el gran, en fin,
autor santanderino de finales del siglo, en fin, hay un montón de hispanistas, Miguel Asín Palacios, Julián Rivera, que periódicamente sacaban esta figura, pero siempre desde la bruma de quién era, porque era un seudónimo, y además sin saber todo lo que había hecho. Poco a poco se van detectando libros, primero uno, que es el que hizo Gallangos, el tratado de, bueno, un título muy largo, muy complejo, y el punto fundamental de inflexión es 1959, cuando en la Universidad de Oxford Leopold Harvey hace una tesis doctoral sobre este personaje, ¿no? Y a partir de ese momento ya en España también se coge el testigo y van a empezar las investigaciones, pues la de, por ejemplo, Gregorio Fonseca de la Universidad de Oviedo, que va a detectar otro libro publicado, escrito por el Mancebo, además de la Tafsira, el trabajo de la profesora al que ha aludido Juan Carlos, Teresa Narváez, que estuvo conmigo en Arévalo, la traje aquí hace unos cuantos años, y que cuando hicimos la inauguración del centro del Mudéjar, pues me mandaba un correo diciendo que si había algunas actividades, que si podría ella venir a dar alguna conferencia. Me decía que he dedicado 40 años de mi vida al Mancebo, yo no puedo estar al margen de cualquier cosa que ocurra porque es mi vida. Y esto me lo decía desde Puerto Rico, o sea, no ahí al lado. Bien, y entonces ya pues con todas estas, podemos decir, manifestaciones de interés, pues claro, ya pues ha habido que en fin, pues algunos que nos inquietamos por estas cosas, pues nos metemos y efectivamente, pues creo que estamos en un punto en que sabemos muchísimo más de lo que estas personas pues habían podido. Sí que este texto que tenéis ahí, ¿quién es este escritor? Esta enigmática personalidad, ¿cuál fue su nombre real? Esto es un texto que he hecho yo a partir de lo que escribió Harvey en el año 58 y cómo lo transcribió Fonseca años después, ¿no? Digo, ¿cuál fue su fecha de nacimiento? ¿Cómo murió y dónde? Sabemos poco o nada acerca de él, y lo que conocemos es simplemente lo que se deduce de los libros que él escribió, lo que él mismo escribía, o a veces es el fruto de conjeturas. Y hay que decir que él escribía conscientemente, sabiendo que la Inquisición podía en cualquier momento husmear a través de sus obras quién era el personaje. Y sabemos en alguna ocasión que dice mentiras, es decir, que intenta disimular. Lo que ocurre es que la mayor parte de las veces no lo hace, y hay un momento que me acuerdo que uno de esos libros, estando en Alcántara, pues tuve que dejar las cosas y tuve que ir a Arévalo porque mi madre estaba muy enferma. Con lo cual, ya sabemos que la madre vive en Arévalo. Bueno, no es la única vez, varias veces se dice, y salí de Arévalo, bueno, y firmaba como Mancebo Arévalo. Es evidente que él nació aquí, se formó aquí, aunque la obra científica la va a escribir estando en la Corona de Aragón. Bien. Entonces, bien, pues nosotros, después de una serie de trabajos a los que un poquito ha aludido antes Juan Carlos, quiere decir que ese último artículo sobre hipótesis sobre la figura del Mancebo Arévalo, pues está precedido de 3 artículos en torno a las élites de los moriscos de Ávila, otros sobre el mundo de la arriería. Están todos, debo decir, para quien tenga más interés, en la página web de la Asociación de la Alhóndiga. Hay una parte que es documentos, los documentos, 70 y tantos artículos, una mayoría de los cuales son míos. Están todos los que han escrito sobre Arévalo, no todos, pero de los últimos trabajos más interesantes y recientes sobre Arévalo los podéis ver en esa página web, a la cual remito, ¿no? Y lo que, bueno, voy a hablar no en plural majestático, hablar de nosotros, pues lo que yo he hecho
en este último artículo del análisis sobre los orígenes familiares y sociales del mancebo de Arévalo, es una hipótesis que ha sido refrendada por el Consejo de Redacción de la revista especializada en estos temas en España, Sarc al-Andalus, de la Universidad de Alicante, y que es una hipótesis, por tanto, plausible, o sea, aceptable, de quién era. De forma que el título de la conferencia, ¿quién fue y qué hizo el mancebo de Arévalo? Yo creo que es decir, ¿quién fue, qué hizo y de quién era el mancebo de Arévalo? ¿De quién eres? Que dicen en Andalucía. ¿Tú de quién eres? Yo soy de la señal. Bueno, pues ese artículo que fundamentalmente hice es de quién era el mancebo de Arévalo. Y era de Juan de Barrio Nuevo, el cual a su vez era nieto de Ali al-Beitar, un mudéjar que trabajó en el Palacio Real y que estuvo muy favorecido por Isabel la Católica, que le dio un trato fiscal especial y que cuando se bautice los reyes católicos le van a conceder el título de hidalgo. Bueno, este señor tuvo un nieto que sería Gutiérrez, probablemente Velázquez, que firmaría como mancebo de Arévalo. Y él escribe con una literatura, podríamos decir, pues de combate, de lucha, en este caso de ocultación. Una literatura para que no la entiendan los que nos persiguen, la Inquisición. Árabe. Pero no era árabe, o sea, el texto parecía árabe porque eran letras árabes, pero era castellano escrito con caracteres árabes. Eso es el aljamiado árabe. Los judíos hacían otro tanto y hacían castellano escrito con caracteres hebreos. O sea que el aljamiado es una forma de mezcla, ¿no? Y hay que decir que no era exactamente castellano tal cual. Era un castellano trufado con términos en árabe. No es fácil leer la Tafsira. Este libro, cuando se hizo la inauguración del centro del Mudéjar, pues allí se ofrecieron varios ejemplares, hay por tanto muchos que lo tenéis. Si lo leéis veréis que no es fácil He escogido un texto, allí hicimos al-azhar, el-azhar es la oración de la tarde, con ajuntamiento, conjunta, fue adelantado don Manrique de Segovia, que a la sazón estaba en Zaragoza con ciertas mercancías, y como todos le deseaban honrar, adelantáronle con gracia, o sea, favor, le hicieron el favor, para bien de todos, y yo diese el al-Judba. El al-Judba era el sermón que predica el imán durante la oración. Como kirillado es criado, pero kirillado, ¿veis? ¿A que suena muy bien? Kirillado es criado. Como criado y menor de todos. Y como ya se acercaba mi romeaje, mi peregrinaje, a Roma, en este caso es en general, romeaje, peregrinaje, que no faltaba sino llegar la compañía que se estaban a punto en Ávila, la Real, y como el señor don Manrique entendí yo la cuita de mi viaje, la cuita, el esfuerzo, la preocupación, las cuitas, ¿no? Reparó parte de mi necesidad y díome 10 doblas moriscas. La dobla era una moneda de oro de más valor que el ducado. El ducado era pues salario anual de un peón, 22 ducados. Pues doblas, pues serían 17 doblas o así, ¿no? Bien, entonces le dio 10 doblas moriscas, 10 monedas de oro, y los demás alimes, los sabios que estaban en la reunión, islámicos, que allí se hallaron, todos contribuyeron es contribuyeron, es que es igual. Ponen más vocales, pero el sonido es el mismo, contribuyeron, ¿no? Contribuyeron en mi favor. Alá les dé tal merecida como yo les absiré, si Alá me hace gracia, de llegar en Meca. Meca es Meca, la Meca. O sea, porque ese romeaje, ese peregrinaje era para hacer el ritual de los musulmanes, ir a la Meca una vez en la vida. Es una de las 4 obligaciones del buen creyente. Ensálcelo al Alá. Y más adelante, pues otro fragmento, y mucho más adelante, dice: cuando yo salí de Arévalo, no era mi intención emprender esta breve
Tafsira, de breve nada, la Tafsira tiene 470 folios, es este libro, le llamo una breve Tafsira, sino atender a la obligación musliminada. La obligación musliminada es eso, la obligación de ir a la Meca, de hacer la peregrinación. O sea, que como veis, era... además hay que decir que el mancebo se inventaba palabras, o sea, usaba expresiones, términos que estaban pues a medio camino entre el castellano convencional y parte del árabe, porque él, esto es frecuente en muchos literatos, ¿no? Él estaba hablando de unas cosas nuevas, y para esas cosas nuevas necesitaba palabras, conceptos nuevos, y se los inventaba. Repito, esto lo hacen muchos literatos, lo han hecho a lo largo del tiempo, por eso es un hombre que hoy se le considera, independientemente de un propagandista, de un defensor del Islam, una aportación a la lengua castellana en sus versiones distintas, en este caso el aljamiado, pues digna de ser tenida en cuenta. Bien. El sitio donde donde tiene lugar esta cuestión es la villa de Arévalo. Era una villa de 700 vecinos, 700 familias. Todas las cantidades, si no van acompañadas de otra, pues no te dicen nada. 700 familias habría que multiplicar por 4 diré, 700 familias a Arévalo. Ese año Oviedo tenía 136 familias, 136 vecinos. O sea que era mucho más pequeño Oviedo que Arévalo. Santander 368 familias y La Coruña 545. Ávila tenía 1900 familias. Era además la cabeza de la tierra de Arévalo, la comarca de Arévalo, pero no era la cabeza como ahora meramente administrativa, no, es que por ejemplo las actas de los ayuntamientos o las ordenanzas que hacía cualquiera de esos 76 pueblos tenían que ser aprobadas por las actas, las ordenanzas, bueno, tenían que ser aprobadas por el concejo de Arévalo, o sea, era la autoridad de este territorio. Había dos tierras en Ávila, la tierra de Ávila y la tierra de Arévalo. Y eran 76 pueblos, unos 5.000 vecinos, de una comarca más rica. Era el territorio, el lugar que atendía las necesidades de la población rural de la comarca, tenía corregidor y un ayuntamiento. En Ávila solamente había 2 corregidores, el de la ciudad de Ávila y el de Arévalo. No va a durar mucho tiempo, pero en estos momentos sí que tenía corregidor, y era una ciudad muy elitista, pues igual que Ávila y que otras. Aquí estaban los 5 linajes, que lo sabéis, y que los 12 regidores siempre procedían de estas 5 familias y nada más. En Ávila eran otras familias, pero también iguales. Y diréis, ¿pero y eso? Pues porque todavía no se había aceptado el hecho de que las personas somos todos iguales en derechos. Eso es producto de una revolución. La Revolución Francesa, en su punto número 2, dice: los hombres nacen y viven y permanecen libres e iguales ante la ley. Eso que hoy nos parece una obviedad, eso costó muchas cabezas y guerras y guerras y guerras. Siglo XIX, todo fue un siglo para intentar, eso es lo que se llama el régimen liberal. Hoy ya se acepta en nuestro entorno que todos los humanos, todos los hombres y mujeres, no dicen ni mujeres, eso lo añado yo, todos los hombres nacen y viven y permanecen iguales ante la ley. Aquí no, aquí el que había nacido sedeño o Verdugo o Montalvo, o Tapias, mis abuelos serían un criado de aquella junta, digo yo, pues tenían unos derechos que los demás no tenían. Bueno, había 2 conventos masculinos, el de los franciscanos, que era el más grande, con mucho, y el de los trinitarios, y 4 femeninos, y había un palacio real, porque aquí vivió la familia real desde mediados del siglo XV, y especialmente la madre de Isabel la Católica, que
Ya cuando quedó viuda, vivió aquí, era la reina madre, ya sin poder, y además vivió muchos años, hasta finales del siglo XV. Y tenía un palacio real, lo que significaba que tenía una pequeña corte con sus funcionarios, con su, biblioteca, capilla y cortesanos, donde estaba Ignacio de Loyola también. Cortesanos, unos que venían aquí a empezar la carrera, etc., ¿no? Bien. Arévalo además estaba situado, emplazado en un punto fundamental de la geografía peninsular, absolutamente crucial, en el sentido de cruces de caminos, y además aquí, desde mediados del siglo XV, Arévalo y Segovia eran utilizados por la monarquía hispánica como centro donde venían en rehenes, así se decía, familias granadinas, cuando Granada era un reino independiente. Granada era un reino independiente, pero era vasallo de la corona de Castilla. Eso es una cosa que hoy no entendemos. Hay reinos que eran superiores a otros y estaban sometidos. Granada subsistía porque Castilla se lo permitía, se lo toleraba, pagando, Granada pagaba para seguir siendo un estado. Antes había sido, hasta finales del siglo XII, eran los reinos cristianos los que pagaban a Córdoba, al califato de Córdoba, para que el califa les permitiera a los distintos reinos, Galicia, León, Castilla, Navarra, Aragón, todos ellos que estaban peleados entre sí, el califa decía, no, aquí tiene razón Ordoño de León, y Castilla no. En fin, y para que el califa hiciera esa función pacificadora se le daban las taifas. Bien, algunas imágenes. El concejo ese elitista era este, sitio donde estamos ahora, antes el ayuntamiento, el Palacio Real, bueno, un adorno que lo rescató Ricardo Guerra de las ruinas tremendas de este castillo hace apenas 40 o 50 años. La red de carreteras, este es un plano que se hace en 1543 en Medina del Campo. Un cartógrafo, el primer mapa, podría decir, moderno, porque el grueso de esos trazados refleja la intensidad del tráfico. Y entonces, si tenemos en cuenta que Arévalo está aquí en la mitad del medio, en todo el follón, aquí había un triángulo entre Burgos, Zamora, Salamanca y Toledo, pues en medio estaba Arévalo. Esto es fundamental porque, claro, hay que tener en cuenta que los trayectos en los caminos entonces eran infinitamente peores que ahora, y estar cerca o lejos de algo era determinante. Bien, esta era la villa. Y los musulmanes. Los musulmanes, pues, cuando se produce ya el bautizo, pues eran unos 70 familias, en torno al 10% de la villa. Bueno, solo 70, bueno, el 10%. Hoy en Arévalo hay varios gitanos. El 0,5% no creo ni que lleguen. Imaginaos que hubiera 800, o sea, el 10% de 8.000. Vamos, pues que veríamos gitanos por todas partes. Es decir, bueno, eran muchos. Un 10% en un colectivo es enorme. Especialmente un 10% de distintos, de alguien que no es como los demás. Vivían en el arrabal, ahí lo tenéis, os tenéis ahí, en la plaza del arrabal, la calle Tercias, la ribera del Arrebalillo y El Salvador. Esa era la morería. Tenían estas profesiones, albañiles era su especialidad, eran lo que eran más valorados, y carpinteros. La carpintería era un oficio vinculado a la construcción, no a los muebles. Muebles apenas, solo tienen muebles los ricos. En las casas, lo de las almohadas, eso no era solamente de Oriente, aquí también las casas cristianas tenían almohadas, que es mucho más barato una almohada que una silla. Y los carpinteros lo que se dedicaban era hacer estructuras para los edificios, el entramado, hacer naturalmente ventanas, puertas, las cubiertas, el techo. Y por tanto, albañilería y carpintería estaban unidos. Tejedores, tratantes, mercaderes, tenían mezquita y al ser más de 12 tenían ya derecho a tener mezquita, tener entidad, y aquí eran 70, claro, familias. Y además
alfaquí. Alfaquí no es como es el párroco de los cristianos, que es una persona entregada. No, el alfaquí era alguna de las funciones que tienen los clérigos cristianos, pero era sobre todo un jurista que entendía cómo se las herencias, y era un experto en derecho y era un asesor y también presidía las asambleas, pero vamos, no era un sacerdote ni muchísimo menos, ¿no? Quiere decir que el alfaquí tenía también, ¿no?, otro oficio. Había diferencias dentro de la colectividad mudéjar, porque al ser unos más ricos y otros más pobres, pues lógicamente eso traba problemas, y la corona, como suelen hacer siempre, se puso del lado de los ricos, y entonces hubo follones internos. Bueno, esto es un aspecto importante, porque el mayor beneficiario de los favores de la reina va a ser el abuelo de nuestro personaje. Todos se bautizaron en torno a abril del 1502 por San Marcos. Vale, bueno, tengo que correr una imagen de la calle Larga, que esta casa es de esa época. Otra imagen de lo que pudo ser el almají, o sea, la mezquita en la plaza de San Andrés. Unas casas que naturalmente han sido transformadas con los vanos. Esas ventanas casi todas son posteriores, pero aquí se ve con un arco polilobulado. Esto apareció en el año 2013, cuando se empezó a decentar un poquito Arévalo por aquello de las edades del hombre. Creo que era por eso. Se quitó el enfoscado de esta casita en la calle San Ignacio, cerca de aquí al lado, San Nicolás, y aparecieron, por ejemplo, esta ventana con arco de herradura, que se ve clarísimo, y alfiz. ¿Ves el alfiz aquí? El arco de herradura, cómo se mete. Pues hay dos, esta está aquí. No es más que verlo. Bueno, los moriscos en la primera mitad del 16 se bautizaron, como digo. Tengo que avanzar mucho, porque es que veo que la hora. Los nombres que se escogían no era una cuestión baladí, y aquí sorprendentemente se escogió la comunidad morisca. Bueno, los moriscos, ya lo sabéis, son los antiguos mudéjares, que al bautizarse se les va a llamar moriscos, pero son los mismos. El que se llamaba Abdelá Botija, pues se va a llamar Sebastián Botija. Pero la misma persona, su mentalidad no cambió mucho. Entonces digo que la cuestión de los nombres, claro, es decir, ponerte Sebastián o ponerte Antonio, pues aquí se pusieron el 10% Gabriel. Es que el ángel Gabriel en el Islam es también, en la cultura cristiana, es el que le hizo una anunciación a la Virgen: vas a tener un hijo, anunciación. Pues en el Islam, es que las religiones son todas por el mismo corte, fue Alá le comunicó a Mahoma el contenido del Corán a través de un ángel que se llama Jibril. Jibril es Gabriel. El ángel Gabriel es el que anuncia a Mahoma el nuevo libro que va a regir la religión. Entonces se pone Gabriel, que es su Jibril, ¿no? Bueno, y hay otras cosas, otros nombres parecidos. Bueno, hubo una familia que fue apadrinada por los reyes, los Ali al-Beitar, el que había trabajado para la familia de Isabel. Y esto no solo ocurrirá aquí en Arévalo, que los poderosos apadrinan familias, sino que además lleva aparejado el que ese poderoso que apadrina a uno de los suyos suele conseguir de los reyes que estos les concedan el título de hidalguía a esta familia. Y aquí los Albeitar van a ser hidalgos. Los Albeitar van a cambiar de apellido. Albeitar es veterinario en árabe. Cambian el apellido y van a coger el apellido de su padrino, del padrino. Como había sido Gutiérrez Velázquez, el padre de Juan Gutiérrez de Cuéllar, Juan Velázquez de Cuéllar, perdón. El padre de Juan Velázquez de Cuéllar era el gobernador de aquí, un cargo un poco inferior al de su hijo, y era el mayordomo.
Bueno, pues ese fue el padrino de Ali Albéitar, y Ali Albéitar se va a llamar como su padrino, Gutiérrez Velázquez. Bueno, pero en esos primeros años, claro, ya hay que ser cristianos, y había gente que no lo soportaba. Nada menos que 15 familias entre 1502 y 1507, pues en esos 5 años desaparecen. No sabemos cuándo, pero en eso, durante ese periodo. Ya en el año 7 se sabe que han desaparecido 15 familias. 15 familias es un montón, sobre 70. Y se van nada menos que a Berbería, o sea, al norte de África, 9 familias. A Fez y a Tetuán, sabemos los apellidos y tal. Y 5 a Granada. Sí, Granada ya estaba en Castilla, pero allí había mucho. Granada se seguía hablando árabe, Granada fueron especialmente tolerantes, ¿no? Y bien, por cierto, de los que se fueron a Fez, de los más conocidos son los Abanciques, que ha sido la calle Abanciques, que ha sido la de Eulogio Florentino Sanz hasta 1922 o así. Los Abanciques ya se fueron, unos cuantos de los Abanciques se fueron a Fez, porque serían la gente más islamizada y no podía soportarlo tal. La reina Juana, ante esta circunstancia, va a hacer dos decretos, podemos decir, pues prohibiendo que se pasen a Allende a tornar moros, o que se vayan y se asienten bueno, pues llevaba aparejados que no podían vender bienes, tampoco muebles, es decir, los mercaderes quedaban muy tocados, y ellos presionaron, y Fernando el Católico tardó 3 meses en anular el decreto de su madre, aunque era la reina Juana, pero el que partía el bacalao, bueno, en ese momento todavía, claro, era el hijo. No, es que claro, es que no, es que entonces... Bien, no lo sé, tendría que ver, pero he visto el decreto, es el rey católico, debieron hacerlo antes de 1515. El 1514 es cuando muere Fernando el Católico, debió ser en 1514, anulan este decreto. Con lo cual, bueno, se van a asentar, no van a volver esos 15, y van a asentarse algunos en Granada, que va a tener consecuencias, porque alguno de ellos regresará. Bueno, los moriscos durante el conflicto comunero tuvieron responsabilidades, y lo hemos visto qué tal por aquí. 2 calles fundamentales, la calle Larga, que era la que articulaba la morería, y la calle Abanciques, que es donde vivían los ricos, dentro de los moriscos, la calle Eulogio Florentino Sanz, ¿no? Seguimos dentro de la comunidad morisca antes de que aparezca el mancebo. En el año 1525 viene un visitador y empieza a atornillar, en fin, todas estas cosas que aquí las ligeramente sugiero están más detalladas en este artículo que puedes ver en la página de la Lóndiga, en el artículo Hipótesis sobre los orígenes sociales y familiares de Mancebo Arévalo. Digo que la Inquisición empieza ya a asomar la patita, pero la década siguiente, la de los años 30, que es la 4ª década del siglo, había un inquisidor general, Manrique de Lara, que era un intelectual, un erasmista, y era muy liberal y era muy contrario a que la Inquisición metiera las narices en cualquier cosa. Por ejemplo, en las relaciones, en la vigilancia de la práctica de los mudéjares, de los moriscos ya. Y decía, no, vosotros no, los párrocos, que sean los párrocos los que están cerca de la gente, los que los vigilen y tal. Pero el año 38 muere Manrique de Lara, y a partir de ese momento la Inquisición se va a remangar, va a decir, esta es cosa mía, y es cuando empiezan los problemas, ¿no? Bueno, precisamente en el año 40, 2 años después de la muerte de este inquisidor, tiene lugar la complicidad, ahora llamamos complot, pero entonces la complicidad de Arévalo, que es como se llama. Pues es un conflicto, porque aparece un personaje por aquí, joven, que dice que es enviado del profeta, que hace cosas maravillosas, y viaja aquí a Medina, a Toledo, y la Inquisición, que ya está
haciéndose cargo de la cosa, magnifica este personaje, intenta transmitir a las autoridades, decir, ojo, es una gente muy peligrosa, y bueno, pues efectivamente el poder central se preocupa. Carlos V, que está en ese momento batallando contra los musulmanes, contra los protestantes en Europa, Múlveres por entonces, y Carlos no quiere follones que le distraigan y decir, no, sí, haced lo que tenéis que hacer, pero no seáis muy duros, sed benevolentes. Desde luego nada de muertes ni nada de esto, no se os ocurre hacer lo que hizo la Inquisición con los judíos a finales del siglo XV. Y bien, efectivamente, en este complot de Arévalo, donde son detenidos montones de gente que ya dicen no cabe nadie en las cárceles, están todas llenas, les ponen, lo cambian los castigos de sangre por multas, se les ponen unas multas espantosas a los moriscos, unas multas muy grandes, ¿no? Bueno, y a cambio pues se comprometen a hacer la vista gorda sobre sus desviaciones, sus heterodoxas, en fin, sus errores, ¿no?, que decían ellos, ¿no? Y este edicto se dicta en el año 43, que es el año en que va a aparecer por aquí el mancebo de nuevo. Bueno, la comunidad morisca, que ya no tenía la parroquia, la Jama, que era un vínculo institucional y religioso con el alfaquino, que ya no había, eran todos cristianos, lo sustituyen por una especie de comunidad emocional simbólica, emocional, nada tangible, que era decirse, nosotros, es como ahora la comunidad que tienen los que son del Atlético de Madrid, que se giñan entre ellos y se tal, y no están escritos en ninguna parte, pero ellos se conocen entre sí. Y bueno, lo mismo pasa con otros, Esas comunidades emocionales cuestionan que hay gente que quiere ser lo que sea y ya está. Y como eso es incompatible con ser otra cosa, pues viene el problema, ¿no? Los nacionalismos es una de las cosas más claras sobre esto, es decir, los catalanes son distintos. Bueno, los moriscos, además de eso, estaban especializados cada vez más en el transporte. Bueno, aquí he puesto unos gráficos de quienes se dedicaban a esta profesión de transporte, tanto en la ciudad de Ávila como en Arévalo. Bueno, pues como veis, cada vez más. Hay que decir que, claro, los transportistas, ahora lo sabemos, no es una cuestión menor. Especialmente si el país está bulliendo, y es que el siglo XVI España era el país más dinámico casi de Europa, de alguna forma, tenía pies de barro, pero ¿por qué? Porque aquí es donde venía la mayor parte del dinero, entonces el dinero era monetario, era oro y plata, y ese venía de América. No había papel moneda, o sea que, y bien, la cosa es que cuando hay mucha economía hay que mover mucho, hay que transportar. Por eso es por lo que los moriscos se metieron a esa profesión, porque había demanda inagotable de arrieros. Bueno, más el mismo cuadro, pero por nada. Una colación movimiento. ¿Por qué se dedicaron a la arriería? Pues primero porque tenían prohibido ser dueños de las tierras. Estaba prohibido, bueno, y también porque las tierras habían subido mucho de precio y por tanto, bueno, entonces, además de que tenían dificultades para ser dueños de tierras, es que esa profesión les permitía primero ponerse en contacto entre ellos, entre los moriscos de aquí, los de allá, se encontraban en los mesones de aquí, en Valladolid, no sé qué, y allí tenían esa red que les permitía a ellos protegerse. A la vez, de esta forma eran autónomos, no tenían por qué trabajar de criados para un señor cristiano que les podía vigilar y tal, y también los compañeros de trabajo tal. De manera que eso les permite. A la vez, como en la arriería pues se dedicaba a movimiento, los párrocos no les podían controlar, es decir, el cumplimiento pascual. No, es que yo no estaba aquí, había que bautizarse una vez al año, había que
confesarse y comulgar una vez al año. Es que la gente mayor lo sabe, pero los jóvenes, eso era una de las obligaciones más fundamentales, ¿no? Y había un registro que los estudiantes conocemos, las matrículas de feligreses, y se sabía, llevaban muy bien cuenta de quién comulgaba y quién se confesaba. Y el que no lo hacía, bueno, en fin, bueno. Bueno, y entonces hay que decir que esto les permitía a ellos escapar el control de los párrocos de la Inquisición, y por otra parte España, la monarquía hispánica, el país les necesitaba. Las recuas, pues las recuas eran unidades entre 12 y 8 mulas, con unos 3 arrieros. Las recuas grandes de 12 y de 10 llevaban una de las mulas, le llamaban el cebadero. Cebadero es que había una de las mulas que llevaba la cebada, que era la comida para todas las otras 9 que iban por delante. Porque en las ventas con frecuencia no había cebada ni colchones, como aparece en el Quijote. Las ventas eran, bueno, decir que eran hoteles, había desde un sitio y no había comida, pues la tenían que llevar ellos. Casi, para las personas casi nunca había comida. Podía haber cebada para las caballerizas, pero nada más. Bueno, las recuas, importante, porque es que es el oficio a lo que se va a dedicar al mancebo en una parte. Los lugares a los que viajaban, pues tengo aquí este cuadro, pues, he encontrado 17 lugares, donde moriscos de Arévalo les he encontrado allí. En Valencia 11 veces, en este periodo, el primer medio siglo. 11 veces encontré moriscos de Arévalo. En Granada 9, en Berbería 8, en Medina del Campo, ahí tenéis, ¿no? Y afectaba a 56 ocasiones. Bueno, pues fue un incremento. Bueno, los mesones, este era uno de los, hay que decir que los mesones era un punto fundamental. Creo que Juan Carlos lo va a desarrollar el próximo día, porque allí se entraban en contacto. Además, muchos mesoneros eran moriscos. Y como los que más andan por los caminos eran ellos, pues allí se contactaban, se avisaban. Ojo, que ahí hay una... Es como los gitanos y la Guardia Civil. Está la Guardia Civil, está la pareja por ahí. Pues entonces era parecido, ¿no? Y naturalmente la Inquisición también lo sabía, que los mesones eran un foco, y prohíben, precisamente desde Arévalo, hay una disposición inquisitorial prohibiendo que los mesoneros sean moriscos. Bueno, no le hicieron caso. Se han encontrado moriscos mesoneros en Valladolid como 50 años después de ese decreto, ¿no? Bien. ¿Qué se sabía hasta ahora del mancebo? Bueno, pues sabíamos poco, porque lamentablemente hemos perdido los fondos más ricos de la Inquisición, las causas de fe, o sea, los expedientes de los defectos, de los pecados, de las heterodosias anteriores a 1622 en la Inquisición de Valladolid se han quemado, se han perdido, y solo nos han quedado documentación fragmentaria y menos importante. Es la pena, ¿no? Bien, pero en todo caso sabemos algunas cosas del mancebo. Por ejemplo, fue descrito por un compañero aragonés que viajaba con él y que escribió un libro con él a la vez, pues como un mancebo escolano, o sea, joven, escolar, estudiante, castellano, natural de Arévalo, muy experto y doctrinado en la lectura arábiga, hebraica, guirigueya, o sea, griega, y latina, y en la algemiada muy ladino. Bueno, es un poco como la presentación que me ha hecho Juan Carlos. O sea, son elogios de amigo, ¿no? Porque eso de que era experto en la literatura, en la hebraica y griegueya, no, de griego y de hebreo sabía poquito. Y de árabe lo aprendió mucho en los trayectos. Parte de sus idas y venidas es porque iba buscando gente que le enseñase mejor el árabe. Viajó por toda España para reunirse clandestinamente con las comunidades moriscas que por fuera eran gente normal, pero que se reunían tal, y en un sitio discreto, y él les preguntaba ¿qué tal? Y contaba que había unos que estaban más animados, había otros que estaban absolutamente pesimistas. Decían que salves el que pueda, porque esto... Y él decía, no, hay que ir en la fe, les animaba y les estimulaba. Y a la vez les instruía, porque los líderes de la comunidad, los alfaquíes, prácticamente todos se fueron en 1502.
Es decir, dejaron tirada a la gente. Los que pudieron, los más ricos, se marchaban. Eso siempre ha sido así. Quedaron pues la gente sencilla. Y escribió, después de esos viajes, uno de sus libros, la Tafsira, es una especie de libro de un viajero donde describe cómo se los encuentra. Dice muchas más cosas, además de esto que nos interesa más a nosotros, describe, o sea, da muchas informaciones de carácter religioso, ritual, etcétera, o sea, esas cosas más internas, ¿no? Y escribió otros 2 libros, aparte de ese, y muchos de estos libros tienen muchos aragonesismos, o sea, giros que indican que... ¿Y esto por qué? Pues que muy probablemente, como entonces no había imprenta, bueno, pues hay que decir que nunca se imprimieron los libros, y eran libros clandestinos. Los que se conservan son a mano. Entonces, en esas escrituras a mano puede que el que nos haya llegado a nosotros pues sea una copia hecha por un aragonés que haya introducido, pues como digo, aragonesismos. Bien. Bien. Estos libros, estos 3 libros, hay otro más pequeñito, que ahora se sabe que los escribió la misma persona, aunque uno de ellos a la vez con Baré de Remillo, no eran conocidos por la Inquisición. La Inquisición no sabía que había un mancebo arévalo, y menos que este mancebo arévalo era el autor de este libro, ni conocían esos libros. Eran libros que se transmitían de mano en mano. ¿Qué más cosas se sabía? Bueno, pues se ve que en los textos del mancebo la religiosidad que él explica está teñida, impregnada de cristianismo. Porque es un chico que se formó aquí con los franciscanos, ya lo adelanto, que leyó La imitación de Cristo, que era el libro de moda, y entonces lo refleja, solo que dice las cosas que dice Tomás de Kempis y su imitación de Cristo se las atribuye él a David de Murcia, o a Averroes, o a gente de las suyos, ¿no? Y a la vez también se ve que es un hombre culto, conoce la literatura, no solo la religiosa, sino la literatura ordinaria, por ejemplo, la Celestina, que había sido publicada, escrita en 1492, ya publicada, este es un libro ya había imprenta, pues él no solamente se ve que la conoce, es que coge párrafos enteros de la introducción, de la presentación de la Celestina y los incluye en uno de los libros. ¿Por qué? Pues porque a él le gustaba, por cierto, la parte que incluye la Celestina. La Celestina es una tragedia, es un libro, en fin, absolutamente que rompe todo, muy pesimista, la sociedad está todo mal, pues allí se busca la vida cada uno. Está escrita por un judío converso. Fernando de Rojas era un judío converso. Y los judeoconversos sabían que aunque se habían hecho cristianos, los cristianos les seguían repudiando, exigían certificado de limpieza de sangre, no les dejaban ocupar oficios, había que demostrar que no eres judeoconverso. Y claro, el judeoconverso, fijaréis, me he hecho cristiano y ahora no me hacen caso, no me aceptan. Además, luego, si era religioso, temiendo de que al final, pues, lo mismo, hasta me condeno. Pues Santa Teresa, que era nieta de un judeoconverso, e hija, su padre también fue procesado por la Inquisición, el padre de la Santa, cuando muere por fin en Alba Tormes en el año 82, dice, al fin muero siendo hija de la Iglesia. Está repasando las 6 o 7 monjas que estaban presentes, todas dicen, muero dentro de la Iglesia, soy hija de la Iglesia, diciendo, que muero porque no muero. Menos mal que por fin se me resolvió el panorama. No, la Inquisición no me ha echado mano, yo no soy herética, hereje, estoy dentro de los elegidos, ¿no? Por cierto, esta novela, la tragicomedia de Calisto Menelao, la Celestina, que él tuvo que leer en la biblioteca del Palacio Real, fue transcrita en verso por un arevalense, era un sedeño, creo que Tomás Sedeño, no sé, escribió la tragicomedia Celestina en verso, de forma que un
una persona de la nobleza local lee la Celestina, un antiguo moro, un hijo de moro, la lee y la incorpora, es decir, y luego la santa, es decir, que la mentalidad esa de los conversos estaba en el converso era la persona que que practica una religión en la que realmente no cree, no quiere, pero se ve obligado. Y por eso algunos autores avanzan la hipótesis de si el mancebo no pudo ser converso, pero de judío, no de moro. Yo creo que es imposible, pero bueno. Él en sus propuestas religiosas propone una especie de sincretismo, una mezcla, porque claro, eso de coger párrafos enteros de la meditación de Cristo y decírselo y predicarlo y ponerlo en sus libros, pues eso era una mezcla de religiones. Es que era un sincrético, él lo que quería era demostrar que el Islam y el cristianismo y el judaísmo pues son religiones muy parecidas. Caray, vamos a vivir cada uno con la nuestra, que no nos vamos a llevar mal, porque somos muy parecidos. Era una forma de reivindicar, porque él no estaba dispuesto a, pues podemos decir, a renunciar a su religión, ¿no? Era un militante de la conservación, por eso hacía lo que hacía, iba por los pueblos animando y escribiendo. Él no decía, bueno, pues vamos a ver si partimos la diferencia y buscamos una religión. No era exactamente eso, el Islam no es una religión de locos, es una religión pues que tiene valores que las otras religiones también tienen. Vivamos cada uno con la nuestra y que nos podríamos llevar bien. Es una actitud, por cierto, bastante moderna, la de que cada uno se salva en su fe. Esto creo que el Papa finalmente lo ha admitido, el que cada uno, el Papa actual al menos, es en su religión, si es coherente con ella, sean religiones distintas, cada uno en su fe puede salvarse. Durante mucho tiempo no es así, ¿Os acordáis cuando éramos niños? Había que, lo de los chinitos, porque se condenaban los pobres, había que llevarles con las misiones allí, la religión, la única religión verdadera, y el que no se pasaba por el cristianismo, ese no se salvaba. No sé si se condenaban o no, pero salvarse, de luego no iba al cielo. Bueno, pues ahora parece ser que sí. Bueno, quiere decir que esto es lo que propone él, es un adelanto a esta visión moderna, ¿no? Bien, hay que decir que hasta cierto punto también llega a una especie de actitud mística con frases o con expresiones. Dice: oh Señor de toda abastanza, ¿y qué puedo yo querer fuera de vos? Vos sois mi único bien, vos mi querer y a vos solo busco. Ea pues, Señor, traedme en pos de vos y abrazad mi corazón en el fuego de vuestro dulce amor. San Juan de la Cruz. No, el mancebo de Arevalo. Pero esto podía afirmarlo cualquier místico cristiano. Pues esto está en el Sumario de la Relación Educativa Espiritual, el libro que transcribió el Dr. Harvey. Era un personaje culturalmente híbrido, lo de la creación de un léxico de neologismos para responder a esa opción. Su figura y su obra ha suscitado un enorme interés entre los estudiosos actuales y la verdad es que a través de sus obras sabemos de sus valores, sabemos cuáles son sus inquietudes, sabemos cuáles son sus aspiraciones, conocemos fundamentalmente la personalidad, pero nos falta decir de quién eres. ¿De quién eres? ¿Quiénes son tus padres? ¿Dónde te educaste? ¿Qué libros leíste? Eso es lo que faltaba hasta ahora, ¿no? Los libros, este es uno de los libros editados. Nuestra hipótesis. Hay que decir que es una hipótesis y por tanto no es una afirmación confirmada. Es una hipótesis plausible, o sea, razonable, que consiste en que en el año 1543 un joven fue detenido por la Inquisición, esto es un documental, en Arévalo, porque estaba leyendo y explicando el Corán a otros moriscos de aquí y de los pueblos del entorno, y que mi propuesta es que esta persona que sabía árabe, el Corán está siempre en árabe, siempre, no se puede traducir, y que además se atrevía a explicarlo,
pues no podía ser uno de aquí del pueblo, sino que era una persona, era del pueblo, pero acababa de venir, etcétera, etcétera. Bien, entonces esa es nuestra propuesta. Es un documento nuevo que se aporta a partir de que yo conozco el entorno y los nombres, y cuando leo ese expediente que está en el archivo de la Archivería de Valladolid, lo habrían leído no sé cuántos, no muchos, tampoco hay mucha gente, pero no les decía nada. Ya después veremos qué es lo que dice. A mí sí que me dijo, este puede ser. Sabemos quiénes eran sus padres, hipotéticamente, sus abuelos y tal, y a qué se dedicaban. Y encontramos una congruencia enorme entre lo que sabemos por lo que él ha escrito en sus libros y lo que yo sé que era la vida de este personaje aquí. Bueno, voy a ir avanzando. El padre y el abuelo paterno eran arrieros, hijo de arrieros, y su familia entera, toda su parentela eran arrieros, además de alto nivel, ¿no? O sea, que decir, ricos. En la tafsira, en el libro, se habla de 22 lugares visitados por el mancebo auténtico, el clandestino, que son esos que están ahí. Bueno, pues de esos 22, 10, y yo los he encontrado documentados en los protocolos notariales, contratos de mercaderes de Ávila que hacen contratos para estas ciudades. O sea, estas ciudades, Arévalo, Ávila, Segovia, Zaragoza, Requena, Valencia, Toledo, Almagro, Córdoba, Granada, están en las dos listas. En la lista de donde encuentro yo moriscos haciendo encargos, y en la lista de lo que dice el mancebo que ha visitado en la tafsira, ¿no? Y la expresión visual de esto es este mapa de Juan de Villuga. He puesto en amarillo los lugares por donde, en los que el mancebo, a los que fue, y evidentemente los trazos de unión entre, porque aunque está Alcántara por ahí, para llegar a Alcántara tuvo que ir antes, no iba a ir volando, ¿no? Bueno, y aquí están escritos en tal. El pleito hasta ahora desconocido. Hay un pleito del año 1552 que es ajeno a estas cuestiones religiosas. Es un funcionario, un aposentador real, que reclama para la corona los bienes de un morisco que había huido para hacerse moro en el año 42. Él es un funcionario dedicado a la fiscalidad y sabe que ha habido aquí una persona de Arévalo que se ha ido a cambiar de religión, y la ley establecía que quien hacía eso perdía todos sus bienes. Y a ese decreto, a esa demanda, era una demanda de un funcionario, sale un pariente de ese que se ha ido, un hermano de ese que se ha ido, y dice, no, eso, es que mi hermano no se ha ido de aquí porque se iba a hacer moro, mi hermano se ha ido porque ya veréis, porque era un broncas y se había peleado con un montón de gente, tuvo que salir por pies, pero él no se ha ido a hacer moros, y le hemos visto, tenemos noticias de que estaba en Málaga en el ejército y no sé qué, y allí se murió, pero por tanto no tenéis derecho a quedaros con sus bienes, que esos son míos. Es el que. Y entonces el abogado de funcionario que quería reclamar para la corona el dinero dice, sí, hombre, sí, tu hermano se fue porque se quería hacer moros, y además tu familia estaba muy islamizada. Había un hermano tuyo y del que se fugó, que era más pequeño que vosotros, dice que se llamaba Gutiérrez, quien estando en la villa de Arévalo, esto está aquí en negritas, y en otras partes, leía el Alcorán, quiere decir que le explicaba el Alcorán a los nuevamente convertidos. Nuevamente convertidos es moriscos, es el nombre que se tenía aquí. Los nuevamente convertidos, y por ello había sido preso por la Inquisición. Y al tiempo que se dio perdón general y fueron reconciliados en el auto de fe de auto de fe de 1543, ese que se solventó poniendo aquellas multas pesadísimas, 1543, pues dice que en ese año fue cuando tuvo lugar la detención del sujeto. O sea, que estaba la Inquisición remangada aquí, y aparece por aquí un tipo que se pone a predicar el Islam y no se da cuenta de que estar aquí los inquisidores. Es un tipo que, por tanto, no estaba muy metido en... Y
y le cogen y le meten bueno, dice que le mandaron en un monasterio cierto tiempo y allí murió. O sea, en un monasterio en vez de la cárcel. A todos los que cogían la Inquisición los llevaba a la cárcel. A este no, a este le llevan a un monasterio, evidentemente donde había estudiado, ¿no? Bueno, ¿a dónde nos llevan estas afirmaciones? Creemos que este Gutiérrez podía ser perfectamente el mancebo. ¿Por qué? Sabía árabe, cosa que aquí nadie enseñaba árabe, estaba prohibido, por supuesto estaba prohibido. Conocía el Islam y además podía explicarlo, no bastaba saber leer, explicaba el Corán a correligionarios de Arévalo y otras partes, se entiende, a pueblos de entorno. Claro, Arévalo estaba rodeado de núcleos muy islamizados. Olmedo es fundamentalmente, Medina del Campo también, y probablemente Madrigal. Se infiere de la frase que habitualmente no estaba viviendo aquí, sino que viajaba, y de luego que era soltero, está claro, ¿no? Viajaba y venía de vez en cuando. La Inquisición no lo mete en la cárcel, sino en un monasterio, lo cual es... yo pienso que el padre guardián de los franciscanos, un antiguo alumno que sabe que además los franciscanos no eran nada partidarios de la Inquisición, es una cosa de los dominicos. Dominicos y franciscanos son las dos versiones son las dos versiones de los humanos. Los dominicos es la razón y los franciscanos es el afecto. El afecto, los sentimientos, que es la imitación de Cristo, la devotio moderna, todo eso era el mundo de los franciscanos, donde fue educado el mancebo. Y los dominicos es la razón, son los discípulos de Tomás de Aquino, de Aristóteles, etc. Estaban muy enfrentados. Y los funcionarios de la Inquisición siempre, y casi todos, eran dominicos. Bien, no hubo ningún proceso. No hay ningún proceso, lo cual quiere decir que la Inquisición no sabía el pez que había pescado. Claro que si lo hubiera sabido, vamos, lo habían acusado no hubiesen dado cuenta. De manera que, bueno, esto quiere decir que los cuidados que había tenido el mancebo cuando hizo sus averiguaciones y sus viajes, pues no habían sido inútiles, había logrado pasar desapercibido, ¿no? En ese pleito se dicen quiénes son los padres, los abuelos, etc. Y eso sí, lo que no sabemos es finalmente cómo murió. Sabemos que murió por entonces. ¿Cómo? En el tormento, enfermo, que decir, ya vino enfermo y terminó muriendo, huyó, o los franciscanos le dejaron marchar y para que no hubiera problemas dijeron que se ha muerto. Bueno, quién lo sabe. Bueno, pues aquí los padres y abuelos paternos primeros. El padre se llama Cristóbal de Barrionuevo, lo dice en el pleito. Ese chico Gutiérrez tiene un padre que se llama Cristóbal de Barrionuevo, que era mercader procedente de Ávila, y que su padre se llamaba Juan de Barrionuevo, mercader y joyero. Este Juan de Barrionuevo pues es muy frecuente en Ávila, era de los más ricos, pero con mucho de los más ricos, y era mercader de joyas, fundamentalmente. Era muy respetado, te vienen siempre los documentos de los primeros firmantes y tal. Y la familia materna. Cristóbal de Barrionuevo, el padre, había nacido en Ávila, pero se vino cuando se casó con su esposa, que es árabe, se viene a casa de la esposa. Era lo habitual. Habitualmente cuando se casaban de dos pueblos distintos, el marido se iba a casa de la novia, casi siempre. Y entonces la novia era Catalina Velázquez, que era hija de Gutiérrez Velázquez, el antiguo Alí Albeitar, ese que era criado de Isabel la Católica y de la madre de Isabel. Y era hija de Gutiérrez y de su esposa, Catalina Franca, lo dice, como se llama, que era además muy rica. Antes Fátima, de manera que uno se llamaba Ali y otro Fátima cuando eran moros, eran los abuelos maternos de Gutiérrez. Y claro, al trabajar en el Palacio Real y al estar protegidos por los reyes, explicarían por qué sus padrinos de bautizo fueron Gutiérrez Velázquez, que era el mayordomo, el padre de Juan Velázquez de Cuéllar, el mayordomo de Arévalo.
y los neobautizados, los nuevos cristianos, que ya eran mayores, Alí y Fátima, toman los nombres de sus padrinos. Él se llamará Gutiérrez y apellido Gutiérrez Velázquez, cambia el Albéitar por Velázquez, y la esposa se va a llamar Franca, está por ahí, Catalina Franca, que es el nombre de la esposa, o dicho de otra manera, es la madre de Juan Gutiérrez de Cuéllar. Se llamaba Catalina Franca. Y también se llamaba así la madre de Gutiérrez, ese que fue pescado por la Inquisición. Bien, lo tenemos aquí, el mancebo, sus padres, Cristóbal y su madre, Catalina Velázquez. Y los padres del primero pues son Juan Barrionuevo, la esposa no sabemos, eran de Ávila, pero se vinieron a vivir aquí, el hijo, Gutiérrez, el antiguo Alí Albéitar, y Catalina Franca. Bueno, la red, otros familiares, bueno, aquí tengo que rápidamente, riquísimos. Francisco Pamo, un hermano de su padre, tenía esclavos. Tenía una casa, os leo la casa en la que tiene la casa en la que este Francisco Pamo seguía viviendo en Ávila, Era el tío carnal del mancebo, y se casó con una mujer morisca, por supuesto, morisca, que la Inquisición hace un informe de esta casa. Y tienen la mayor tienda de mercadería y trato que hay en Ávila, y no hay persona de calidad que no les deba dineros en cantidad, hasta las monjas de los monasterios. Esta de Lope Enríquez, la tía del mancebo, y sus hijos fueron muy tardíos y malos confitentes, o sea que se acusaron a la Inquisición, se delataron cuando la Inquisición decía venid aquí a decir quiénes sois yo, entonces os perdonamos. Entonces fueron tardíos y malos confitentes, y cuando se prendieron, la Inquisición les prendió, fijaos, dicen, se alborotó toda Ávila. O sea, cuando la Inquisición prende a unos moriscos, se alborotó toda Ávila, y tuvieron y han tenido tanto negocio y favor cual nunca yo vi en negocio de Inquisición. Un inquisidor dice que jamás ha visto el follón que se ha montado al detener a unos moriscos. Son gente muy bien tratada. Está hablando la familia de un tío carnal del mar. Son gente muy bien tratada, y los hijos muy vestidos de seda y oro y olores costosos. Bueno, ese es uno, el tío. Después, Ambrosio Albéitar es hermano de la madre, mercader. Este dijo, nada de Velázquez, abandono Velázquez, y volvió otra vez a Albéitar a los 4 años, después ya, y se carteaba, les mandaba a los reyes católicos quejándose. En 1504, 2 años después de dejarles el moro, se atreve a quejarse ante el rey de un problema de fiscalidad menor. 5 hijos, todos mercaderes muy ricos. Uno de estos fue Gabriel Albéitar, que eran primos del mancebo. Este era un ricacho de Valencia, se asentó allí hacía negocios, bueno. Y Miguel Bori, ese es un primo segundo, que va a ser aquí en el ayuntamiento del factotum, el que llevaba todas las cuentas municipales. Ahí lo tenéis, era un hombre absolutamente seguro. Nombra al jefe de la policía local, a un morisco. El concejo dice, pero ¿qué? No hay nada que hacer. Lo he dicho yo. Y aceptan. El responsable de la hermandad, que era la policía local, podríamos decir, pues en su momento dado, él nombra a un morisco, ¿no? Bien. Hubo otro Miguel Bori, que se llamaba así, el cual era un agente liberado, como esos de ETA, vivía al margen de la ley. Este iba y venía a Argel a llevar personas, a llevar dinero, a llevar cartas, estaba en la clandestinidad. También se llamaba Miguel Bori, y era un primo segundo de Mancebo Arevalo. Y este es algo posterior, claro. Estos familiares tenían estas características. Primero, todos estaban muy bien situados económicamente. Segundo, la profesión fundamental de casi todos ellos tenía que ver con el comercio integrado. O sea, iban a donde se producían los productos, joyas, boticas, etcétera, cosas de sanidad, los traían aquí, y en sus almacenes, que eran auténticos zocos, casi todos en la Plaza del Arrabal, lo vendían. O sea que iban, cogían las mercancías y aquí las distribuían.
sea, no eran un transportista. Y finalmente varios de ellos tuvieron responsabilidades en el ayuntamiento y también en el interior de la comunidad morisca, en eso, pero muchas, no uno ni dos. Yo he hablado de ese del depositario del ayuntamiento, pero había otras, procurador del común, y estos perfiles de esta gente que era rica, que estaba acostumbrada a moverse, a tener iniciativas y que tenía responsabilidades políticas, pues explican la soltura con la que el mancebo pues, se movió por donde le dio la gana, ¿no? Transposición de lo que sabemos de Gutiérrez y su entorno sobre lo que sabemos del mancebo. Las fechas. Bueno, estos son cálculos. Juan de Barronuevo, el abuelo, que sé cuándo se murió, el año 22, haciendo los cálculos, cuánto era la muerte, los años que vivía normalmente, 65 años, por tanto debió nacer hacia 1457, etc. Y calculo que el mancebo debió nacer hacia 1507, 5 años después de que ya todos los moriscos se bautizaban, ¿no? Él no fue, por tanto, nunca dejó de ser cristiano, siempre fue cristiano. A partir de los 6 años, pues aprendería las primeras letras, o sea, lo que era la escuela tal, en la escuela del palacio. ¿Por qué? Porque es que su abuelo era hidalgo y su abuelo había trabajado allí. Y además, repito, que la reina Isabel le había dado favores que le separaban del resto de los moriscos, que se enfadaron y pleitearon, que eran mudéjares, y lo ganaron. Y Isabel dijo, bueno, pero le compensó haciendo el hidalgo. Entonces estudiaría allí las primeras letras. Después, cuando ya fue adolescente, es muy posible que siguiera estudiando en los franciscanos, que tenían un estudio donde se admitía gente que no era frailes. Y allí pudo leer La imitación de Cristo. En la biblioteca del Palacio he encontrado que todas esas obras a las que está aludiendo bueno, no lo he hecho, pero él usó un libro del alfaquí de Segovia, Isa de Gebir, escribió hacia 1450 un libro en aljamiado también. El primer libro en aljamiado es de segoviano, que eran las instrucciones sobre en qué consiste el Islam. Y lo escribe en aljamiado, quiere decir castellano con caracteres árabes. Y dice que lo hace así porque ya los moriscos, los mudéjares de Segovia y los de Castilla han perdido el conocimiento del árabe, y yo pues lo pongo para que lo entiendan. Hay que decir que hay también una versión de ese mismo libro de Isa de Gebir en caracteres latinos, y ese es el que sin duda estaba en los fondos de Palacio Real. Hay un inventario del siglo XV todavía, donde está el libro de Isa de Gebir. Probablemente él lo leyó ahí, y La imitación de Cristo sin duda lo leyó con los franciscanos. ¿Qué más cosas? El año 27, ya con 20 años, debió comenzar a hacer viajes con paisanos y con parientes suyos. Su padre el abuelo era un joyero, probablemente el hijo, por tanto el padre del mancebo, también debía ser un mercader joyero. Eso se refleja en la Tasira o en otros libros, que él a veces comerciaba con joyas, con espadas de lujo u otros objetos valiosos, ¿no? Entonces debió utilizar esa tapadera de la arriería para reunirse con las comunidades moriscas de forma clandestina, para animarles a seguir en su asunto. Ahí estaría 2 años y pico, 3. Después se retiró a escribir 4 o 5 años y lo hizo en Aragón. Para entonces tendría 28 años. Entonces la gente era muy precoz. Carlos V, cuando montó el follón de las comunidades, tenía 20 años. Es decir, es que ahora parece que, claro, es que ahora acabamos las carreras a los 25, 26, 28 años. Pero a esas edades ya se había escrito, bueno, este hombre a los 28 años había escrito sus 3 libros, ¿no? Después, en la siguiente década, donde estaba el inquisidor Manrique de Lara, pues yo pienso que las dedicó 6 años a hacer la peregrinación a la Meca, el Haji, porque era obligado. Y las peregrinaciones a la Meca solían ser muy largas, porque sobre todo si eras una persona curiosa, en el sentido bueno del término, iban a un sitio y desde allí iban a otro. Lo digo porque hemos publicado un libro sobre otro abulense
Omar Patún, que hizo a finales del 15, siendo siempre mudéjar. Y fue junto con otro compañero a hacer el viaje a la Meca y a la vuelta lo escribió un libro de viajes. Por cierto, ese libro, el libro de Omar Patún, la Tafsira, el mancebo de Arévalo, dice que él lo leyó en Ávila y que era un libro harto espeso. No entiendo que era muy gordo, sí que era gordo. O sea que las peregrinaciones daban origen a eso, y eso justificaría esos 6 años que se le pierde la pista. Y resulta que el año 42-43 vuelve por aquí. Vuelve a Arévalo, es cuando está el follón del complot de los moriscos de Arévalo. La Inquisición están negociando cómo hacen este decreto de perdón que se solventó con las multas y le detienen. Él debió descuidarse, pensaba que no habría problemas y entonces, de manera que más o menos los grandes hitos de su vida podían coincidir con lo que estaba diciendo. El Palacio Real, restos del convento de San Francisco que me facilitó Ricardo Guerra y la portada del libro este de Ávila a la Meca que hemos escrito parte del equipo sobre este personaje, y una foto que me ha hecho el otro día pensando el señor alcalde. En Ávila tienen una calle dedicada al mancebo Arévalo. Ahí está la calle Mancebo Arévalo, esta es la calle que conduce a la Plaza Toros, al fondo se ven las murallas y está en la Macpara, o sea, en el cementerio, en el sitio donde estuvo el cementerio musulmán, ¿no? Para concluir, esta es una hipótesis, no es una afirmación fehaciente, científicamente irrebatible. Es necesario seguir escudriñando la documentación, leyendo fondos, fundamentalmente los que no son conocidos, son las bibliotecas norteafricanas. Estamos ante un personaje que enriquece con su aportación la cultura española. Es un personaje híbrido, un personaje que nos refleja cómo son las civilizaciones con matices, con conflictos. El conflicto no es algo, podemos decir, que existe, y como existe hay que analizarlo. Y finalmente, reconociendo al mancebo, por parte del ayuntamiento, por parte de la sociedad abulense, pues está expresando cómo se valora la diversidad ideológica y el respeto a las minorías. Es una actitud que son unas características propias de la modernidad, el aceptar a los diferentes y el respetar a las minorías. Cuando esto se hace, se demuestra que se está en una sociedad moderna, en una sociedad que tiene futuro, que es la que yo espero para Arévalo. Nada más. Thank you.